y esto sí es importante que todos lo sepamos, es que no todos los colegas que se habían inscrito inicialmente han ingresado al campus ni siquiera la primera vez. Ok. Originalmente ustedes son 250 y tantos y realmente hemos visto la interacción con alrededor del, si acaso el 20 o el 30% del total. Entonces hay que revisar muy bien ese tema, a ver si es que tú, por ejemplo, fuiste la única de tu grupo que hizo la tarea y los otros colegas no es que no lo vean, sino que no han ingresado ni la primera vez. Ah, bueno, Es más perfecto. por eso, pero te cuento que tu actividad ya está pues en la Es, plataforma ok. O sea y que la subí bien. sí, 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 sí. De Vale, hecho, quiero perfecto. llamar la atención sobre algo y es que dos colegas, hay dos entregas en la de evaluación en la de planeación y evaluación. Entonces, no sé si es que ya montaron, adelantaron la tarea en esa parte o es que la montaron donde no era. Ok. No, yo Diego, adelanté una buenas. parte de eso Hola, y me pasó esa parte. Sí, sí. Diego, una pregunta. sí, señor. ¿Cómo sabemos dónde está el listado de los grupos? O sea, para, por ejemplo, el caso mío, saber quiénes son los que conforman mi grupo y saber si ya están completos y a poder hacer la evaluación de esos primeros entregables. De acuerdo, voy a mostrarte rápidamente cuál es el menú y ya me dices, mira, hay una parte en el campus que se llama más y ahí debe haber una parte que se llama grupos. Si quieres, Ok, verifica y me cuentas. perfecto, listo, ya lo miro. Yo aquí tengo todos los grupos de estudiantes. Aquí están los 56 grupos y aquí está la matrícula de todos los que están ahí. Pero esta matrícula se hizo, digamos, aleatoria, ¿cierto? A Ok, ustedes se les crea automáticamente al momento en que se crearon las secciones de grupos ok. y a ustedes se les asigna un grupo aleatorio, entre otras cosas, para facilitar la interdisciplinariedad. Lo que no sabemos si es el interior de esos grupos, todos los colegas están entrando porque digamos que las universidades nos dieron unos listados de los colegas que iban a ingresar, pero digamos que los seguimientos que hemos hecho al ingreso al campus nos muestran que no todos han entrado. Entonces, es posible que eso ocurra. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Un saludo a todos, muy bien, aquí pendiente de las preguntas, excelente las respuestas, Diego. Yo creo que varias inquietudes iban por ahí y por lo que estás diciendo, incluso varios me han escrito al correo después de que les envié la comunicación De y he acuerdo. procurado orientarlos como lo estás haciendo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Aquí ya voy a prender la cámara. Diego, Al muchas menos gracias por aclararme, ¿oíste? Muy amable. con mucho gusto. Nosotros, digamos que en la metodología que planteamos para Me preguntan las evaluaciones que de un... hicimos, perdón, que quisimos que diéramos cuenta de algo que yo de hecho voy a comentar aquí en el conversatorio sobre evaluación, y es el asunto de la coevaluación, la evaluación entre pares. Entonces queríamos, nosotros de entrada sabíamos que iban a hacer muchísimos trabajos multiplicado por 3, entonces queríamos que la primera, digamos, impresión es que las primeras evaluaciones, los primeros comentarios fueran entre ustedes mismos, así lo planteamos desde el principio. Entonces, como les mencioné, pues ustedes ven acá que hay una lista relativamente larga, 56 grupos, porque ustedes son más de 250, 260 estudiantes matriculados, pero como les mencioné, y tengo que decirlo, desafortunadamente no todos los colegas han ingresado, pero ese reporte pues ya lo tienen las personas responsables en las universidades. Entonces, digamos que un daño colateral de ese asunto es que algunos de ustedes no van a tener todos los colegas retroalimentándole la actividad. Pero les voy a mostrar acá, por ejemplo, quiero aprovechar para mostrarles un poco del campus y es yo aquí en plan de unidad planeación, evaluación y herramientas, yo aquí me doy cuenta cuántos trabajos hay ingresados y él automáticamente me dice, vea, Diana Madeleine está en el grupo 56. Entonces ella ingresó la actividad, ¿cierto? Aquí está, pero los que le retroalimentan son los integrantes de ese grupo y así aplica pues para todos los demás. ¿Cierto? Miren que me aparece el número del grupo. Muy bien. Dicho eso, quería saludarlos, ver cómo se han sentido. Espero que hayan podido ver el video que les mandamos de motivación esta semana, porque la idea es discutir en torno a un tema bastante interesante, bien apasionante, que es el de la evaluación de los aprendizajes
en contextos virtuales. Quiero saber si, cómo se sintieron en la entrega los colegas que hicieron la actividad, la entrega como tal, cómo se sintieron, qué aspectos quieren comentar antes de arrancar. Diego, buenas tardes. Habla Desiderio López. Buenas tardes, profesor Desiderio, ¿cómo va? Bien, Diego. Es que llegué tarde al curso y yo no he subido mi presentación todavía de planeación de la guía. ¿Puedo hacerlo todavía? Esa es una muy buena pregunta. Francisco, ¿qué dices? Por favor. Como pidió el favor, y en realidad faltan bastantes, como había dicho Diego. A ver, la idea es que si se suben es para que ustedes interactúen con los demás compañeros, para que no pase lo que dijeron ahora, porque varios han dicho lo mismo. Yo monté el mío, pero nadie más ha montado, es porque el grupo no lo ha montado. Entonces, yo opinaría que lo podríamos dejar abierto para que ustedes puedan interactuar alrededor. Listo, gracias. ¿Saben en qué grupo estoy o cómo me ubico? Tú deberías, no, o sea, cuando tú ingresas a los debates, ahí vas a encontrar el espacio para subirlo. Y en la parte donde dice grupos, aparece en el grupo donde estás. Perfecto, Alexandra gracias. dice que no está segura dónde montó el trabajo. Entonces, mira, vamos a recordar dónde están. Vamos a foros y debates. Sí. Y ustedes van a ver un foro de dudas e inquietudes, uno de presentación, y aquí vamos a encontrar tres temas dentro de este foro que se llama Plan de Unidad Didáctica Virtual. Entonces, como les habíamos mencionado, hay como tres etapas, fases para, digamos, darle forma al trabajo que vamos a sustentar al final, a socializar. Y vamos a hacer una primera entrega de la parte de la planeación, que es la que está aquí en este primer ítem, plan de unidad, planeación. Aquí entregaron 41 personas, como les digo. Después de este conversatorio, nosotros esperamos que ya tengan unas herramientas para ir al siguiente paso, que es la planeación más la evaluación. Entonces ya lo subirían aquí en esta parte. Hay dos colegas, Jason Julián Ausique y Jorge Luis Ramos, que ya adelantaron, supongo, toda la parte de planeación y evaluación, puesto que la montaron acá. Y hay una persona que ya se fue hasta la parte de herramientas, que es Inés Esima Balbuena, que no sé si es que la montó donde no era profe o ya tiene toda la parte de planeación, evaluación y herramientas. No, efectivamente la montó donde no era. Yo hablé con ella ayer. Ah, bueno, Pacho, perfecto. Entonces esa era como la dinámica y nosotros, digamos, lideramos un conversatorio como el profe Cristian lo hizo la semana pasada y ya queda la tarea de ir montando con base en lo que discutieron allí. Hoy, quien les habla va a estar a cargo de la parte de la evaluación, entonces vamos a discutir un poco, vamos a conversar un rato, yo les voy a mostrar unas cosas, pues no es como la última palabra, pero pues, es una forma de verlo, un enfoque. Y con base en esas discusiones y lo que ustedes encuentren en su objeto de estudio y sus planeaciones, sus diseños curriculares, montan ya, complementan la parte de planeación más lo de evaluación y lo montan en el segundo foro que está aquí a la izquierda, ¿cierto? Y ya más adelante vamos a tener un conversatorio sobre la parte de herramientas, entonces ya ustedes después de ese conversatorio vamos a hablar de una unidad didáctica que contemple la planeación, la evaluación y las herramientas. Y como vamos a hablar de las herramientas, vamos a montar toda esa parte en el Geniali, lo que les mencionamos en la primera sesión de este curso de Sorprender para Aprender. Aparte de ello, no sé, sí. Perdona que te interrumpa. Es claro, obviamente, que con esta segunda etapa que vas a enseñarnos sobre la evaluación, pues vamos a complementar el trabajo. Pero personalmente sí me parecería muy importante tener retroalimentación de la primera parte de la planeación Sí. antes de seguir con la evaluación, porque pues de pronto uno ya arranca sesgado y sigue sobre su misma línea de trabajo
y después es un poco más de trabajo o incluso una desviación considerable de lo que realmente deberíamos perseguir. Claro, por supuesto. Pues yo me atrevería aquí sin consultarlo con mis colegas previamente, pero deberíamos cranearnos una alternativa, digamos, en esta semana para hacer el ejercicio de retroalimentar a los colegas que sí hicieron la tarea. Desde los 250 y tantos, 41 montaron la tarea, pues hay que, digamos, corresponderle con una retroalimentación a esa parte. Pero obviamente eso es algo que les estaremos comentando y de entrada pues agradecerles la participación de los que han tenido. De parte de las universidades nos han llegado unos correos aislados de algunos profes que no han podido ingresar por un asunto de usuario y rápidamente hemos tratado de resolver esa dificultad. Perdóname, yo soy Gustavo Díaz, ¿sí me escucha? Hola, profesor Gustavo, sí señor. ¿Cómo está? De la Santo Tomás, pues yo hasta hoy pude ingresar porque tuve ese problema, porque me dieron la clave, era el mismo correo institucional, entonces yo lo cambié y ahí se complicó hasta hoy, hasta ayer subí la tarea porque me informaron y la pude subir porque pude entrar. Hoy volví a tener esa dificultad y ahorita con el Zoom, de hecho ha sido un poco, la parte técnica estaba un poco compleja en esa parte. Entiendo, o sea, no ha sido como tan fácil el acceso directo. Entiendo, igual nosotros hemos estado respondiéndole a sus coordinadores, a las personas que han estado liderando todo el asunto de los listados desde ese mismo día. Toda la parte de tecnología está muy pendiente de todo lo que hemos hecho acá, la parte de comunicaciones que de hecho siempre nos han acompañado. Así que si tienen alguna dificultad, no duden en comentarle a la persona directamente o escribirnos a los correos institucionales que de hecho ahora se los podemos compartir. Muy bien, como hemos mantenido la dinámica, yo voy a estar conversando con ustedes y los profesores van a estarles respondiendo los comentarios que ustedes tengan en la caja del chat. Para quienes no habían ingresado antes o para quienes no lo recuerdan, mi nombre es Diego Alejandro Pérez, soy docente de la institución universitaria CEIPA hace 7 años, soy licenciado en matemáticas y he acompañado núcleos en CEIPA en las áreas de prospectiva y lo que anteriormente se conocía como ciencias básicas. Hoy vamos a discutir lo relacionado con la evaluación de los aprendizajes en cursos que están orientados en la modalidad virtual. En el video que les comenté, les mandamos el día miércoles o jueves. Finalmente, espero que les haya llegado el miércoles. Yo les planteé unas preguntas como para motivarlos y esa es como la primera parte de este conversatorio, es que ya conversemos en torno a todos esos aspectos que les preguntaba. ¿Qué pasó con qué? ¿Qué pasó de qué? Bueno, parece que no era conmigo. Entonces vamos a compartir la presentación, yo la tengo por acá. Estoy utilizando la herramienta Canva, eso lo va a socializar uno de los colegas esta semana. Y vamos entonces a comenzar. Les mencionaba yo en el video esta semana que indudablemente uno de los aspectos más importantes al momento de planear un curso o una actividad es definir cómo voy a evaluar. Definir la evaluación, colegas, implica hacer un ejercicio de reflexión muy interesante, sobre todo por la concepción que yo tengo sobre mi pedagogía, sobre la didáctica que estoy utilizando, el mismo objeto de conocimiento me va dando la pauta y cuáles son los fines y los alcances de la evaluación que yo estoy planteando. Preguntas como esas, yo no sé si siempre se resuelven con un quiz, con un parcial, y siento que en esta metodología virtual ya debemos empezar a superar ese paradigma de solamente evaluar bajo una metodología con un instrumento. Lo que quiero hacer en este conversatorio es que discutamos precisamente respecto a las posibilidades que tenemos como profesores para, digamos, desaprender unas cosas, aprender otras e incluso construir colectivamente. Vamos a hablar en primer lugar de por qué evaluar, o sea, por qué es importante evaluar. Nosotros, digamos, hemos reflexionado mucho cuando planteamos este tipo de actividades, en plantearnos en primer lugar si realmente hay una diferencia entre lo que nosotros hacemos al evaluar presencial o virtualmente. A medida que esta sociedad va avanzando y el acceso a la tecnología va aumentando,
las universidades, incluso las instituciones educativas de educación básica y primaria, han estado incursionando en el asunto de la virtualidad. Muchas instituciones, por ejemplo, colegios, cuando orientan los cursos o cuando compran el material o hacen contratos con editoriales, hay una interfaz virtual en algunos casos para que los estudiantes evalúen sus aprendizajes a través de esas plataformas. Muchas de esas plataformas utilizan herramientas como los cuestionarios, las baterías de preguntas por unidad, y eso, digamos, se ha utilizado también en algunas universidades. Desde el punto de vista de la presencialidad, pues nosotros tenemos una costumbre ya de hace muchos años y muchos paradigmas sobre cómo evaluar los aprendizajes. Lo que queremos acá, colegas, es mostrarles otras alternativas y en lo posible discutir sobre la pertinencia de una forma de evaluar frente al objeto y frente al medio que estamos utilizando ahora. Es por eso que se hace necesario tener muchas claridades sobre la forma en la que voy a evaluar, porque muchas veces la forma en la que yo evalúo orienta también las formas en las que yo aporto al aprendizaje y a la construcción de los conceptos por parte de los estudiantes. Entonces, mencionan aquí Flores y López que existe una gran necesidad de investigación empírica que ayude a identificar los factores que afectan la educación en línea, siendo fundamental en este ámbito determinar los aspectos que los estudiantes consideran importantes para usar esta evaluación y mejorar así su efectividad y los resultados del aprendizaje. Quiero entonces que hagamos una dinámica alrededor de estas preguntas que les hemos planteado desde esta semana a través de los equipos de trabajo. Vamos a tratar que tengan al menos unos 10 minutos para que discutan en términos de estas preguntas. Al igual de las preguntas que uno se plantea a nivel curricular, de por qué plantear un currículo, nosotros también debemos hacernos muchas preguntas cuando vamos a formular una estrategia de enseñanza y al mismo tiempo una estrategia para la evaluación al interior de esos pasos, de esas actividades de enseñanza que hagamos. La primera pregunta que nosotros siempre hemos de plantear, al menos desde este punto de vista, en estas paradigmas de evaluación que nosotros desde CEIPA y también como profesores defendemos, es preguntarnos primero por el sujeto. ¿A quién vamos a evaluar? Cuando se plantea un currículo, un plan de estudio, cualquier modelo pedagógico, un plan educativo institucional, siempre debemos plantearnos es a qué sujeto estudiante vamos a llevar esos conceptos, a qué sujeto estudiante estamos apuntándole desde el punto de vista de su formación personal, académica, profesional, ¿cierto? Luego surgen ya preguntas del qué, cuál es el objeto de conocimiento que vamos a evaluar, porque eso también de alguna manera moviliza las formas de enseñanza. Hay que justificarlo desde un por qué y un para qué evaluamos y para qué evaluamos. Debemos preguntarnos cuándo vamos a evaluar. Y en ese sentido aparecen ciertas corrientes, ciertas teorías de cuándo es pertinente evaluar bajo ciertas circunstancias. Entonces aparecen, por ejemplo, las evaluaciones diagnósticas que se suelen hacer al principio de un proceso de formación. Aparecen unas evaluaciones formativas que se dan a lo largo de todo el proceso de enseñanza y unas evaluaciones sumativas que, digamos, se hacen al final de un proceso educativo. ¿Qué recomendamos nosotros? Que hagamos unas reflexiones bastante importantes sobre cuál es la pertinencia de evaluar en uno u otro momento, porque eso también nos va a llevar a hacer un trabajo que esté dialogando con lo que estamos presupuestando como objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Y una pregunta que es transversal es el cómo. ¿Cómo evaluamos? Preguntarnos por el cómo implica tener en cuenta las herramientas, los criterios, los medios para hacerlo. Y también hablar del cómo implica el cuándo, ¿cierto? ¿Qué queremos entonces hacer nosotros acá? No tenemos una teoría. Nosotros cuando discutimos con ustedes estos aspectos no evangelizamos, sino que ponemos sobre la mesa algunas alternativas para la evaluación, para la enseñanza, para el uso de las herramientas, hasta para la planeación. Y de acuerdo a su formación, a sus experiencias, sus historias de vida, y a la postura frente al conocimiento que se construye en el aula, que no son las cuatro paredes, sino el aula en términos de
de esa comunidad, de ese colectivo que se crea con los estudiantes, ustedes planteen unas ideas de qué vamos a entender, en este caso de evaluación. Les vamos a pedir entonces a ustedes, colegas, que en los equipos que vamos a crear ahorita con la ayuda de Pachito, discutamos en torno a esas 6 preguntas. ¿A quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está clara la instrucción? Anótenlas ahí a un ladito. Gracias. Tómenle una foto sí, a la señor. diapositiva, Claro que sí. como nuestros estudiantes. ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Y cómo? Son las 6:25 de la noche. Entonces, si te parece, Pacho, distribuimos a los profesores en grupos de 5 personas. Y en 10 minutos conversamos. Sí, correcto. Me parece, ¿La Diego. discusión la hacemos por un foro, Sí, señor. o cómo? ¿Perdón? ¿Cómo hacemos la discusión con los colegas? ¿En un foro o en una Nuestra llamada? plataforma tiene la posibilidad, la plataforma Zoom, tiene la posibilidad de crear secciones por grupos, equipos de trabajo de manera aleatoria. Entonces a ustedes va a llegar una invitación ahí en su pantalla, va a decir, se le ha invitado a una sección de grupos. Usted le va a aceptar y la plataforma automáticamente los va reuniendo por equipos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, profe. Sí, señor, sí está claro. Gracias. Listo, entonces procedamos a crear los grupos y arranquemos a trabajar, a responder esas preguntas, Diego, a mira el conversar. chat. Mira el chat, por favor. De acuerdo. Entonces vamos a hacerlo. ¿Y dónde por acá. aparece el chat? Les va a aparecer la... La verdad, como yo no estoy tan familiarizado. Yo digo 100 de presencialidad, entonces... Tranquilo. La verdad, para mí ha sido, y para los alumnos, eso quería comentar, ha sido un choque fuerte. Y hoy, precisamente en una reunión que tuvimos institucional, algunos no están como muy acoplados. Pues hay que hacerlo porque es una cuestión de que tocó. Pero, por ejemplo, esto de las evaluaciones, el paradigma cambia. Y entonces Total. cambiarles el chips a ellos es muy complejo. O sea, es que esto de la noche a la mañana cambiar, eso requiere una etapa de adaptación. Entonces, como humanidad ellos, nos a ha mí tocado... me preocupan ellos, los estudiantes, porque a algunos no les gusta. Ellos dicen, si a mí no me dan presencialidad, yo no me porque lo de ellos es presencial. Cuando uno previamente dice, yo quiero hacer esto virtual, uno ya está preparado. Pero en esos casos ha sido como un reacondicionamiento para que ellos se acojan y nosotros también. Ese es lo que yo he encontrado. Entonces, cambiar un esquema evaluativo presencial que veníamos desarrollando a uno virtual es una cuestión muy fuerte. De acuerdo. Entonces, eso implica que esto hay que hacerlo ya. Como humanidad nos ha tocado aprender de una, no nos dio espera. Sí. Pero entonces es aprender sobre la marcha, pero eso no lo hace. Pero entonces uno, ahí están. Tenemos que ser muy adaptativos, tenemos que aprender y desaprender muchas cosas. Tal vez la semana pasada hablamos de eso. No, por eso decía, porque es que gracias. como no había tenido acceso al aula por la cuestión técnica. Claro que sí, no profesor. De hecho, también es la idea poder seguir discutiendo esos aspectos acá. Claro, Entonces, claro. Les vamos a mandar una invitación. Aquí ya están los grupos conformados. Les va a llegar un mensaje para que ingresen a sus salas. Les dan a aceptar y ya él los va redireccionando. Así es, profesor Nelson. Gustavo Caicedo, Bogotá, Universidad América. Profes, ¿cómo están? Yo soy el profesor Francisco Montoya del CEIPA. ¿Cómo les ha ido con esta aventura? Por lo menos de mi parte, muy bien. Muchas gracias. Sí, me alegra bastante. Me alegra. Muy bien. Bueno, entonces la idea es que conversemos un ratico sobre evaluación, según las preguntas que nos dijo Diego.
Sí, de mi parte, pues, bueno, ahí yo tengo varias perspectivas al respecto, porque cuando se evalúa, eh, parte de la pregunta es qué es lo que se quiere evaluar y por qué y para qué, ¿no? Y a quién. Eh, Desde la perspectiva del estudiante, pues el objeto es identificar cuál es el grado de aprendizaje que ha logrado tener la persona frente al objeto de conocimiento que se estaba impartiendo. Pero actualmente y desde la modalidad presencial y bueno, en la cultura nuestra, en nuestra educación, muchas veces el esquema de evaluación ha estado dado más a identificar no unos conocimientos, sino simplemente que si se cumplió un requisito y por cumplir una estadística que hay que evaluar. Pero, ¿qué sucede después de la evaluación? O sea, el estudiante se evalúa y aquella persona que no alcanzó a lograr el objetivo mínimo en la competencia que se quería desarrollar o en el aprendizaje que se quería impartir, ¿qué sucede después de eso? Entonces, siempre he tenido la discusión y esa, digamos, como esa lucha en los esquemas de educación, ¿para qué evalúan si después de evaluar no sucede nada? Esa es una pregunta interesante, profesor Héctor. Es decir, casi que la pregunta es, ¿para qué evaluamos? ¿Solo para sacar una nota y ya? ¿O cuál es el fin último de la evaluación? ¿Y cuál sería el fin último de la evaluación en virtualidad? Que todo cambia. Claro, digamos que en este campo, desde lo virtual, pues bueno, cambia, simplemente es la estrategia y la dinámica, porque el objeto de aprendizaje sigue siendo el mismo. Como ya no somos docentes, sino tutores en un proceso. Yo parto del principio en donde desde la virtualidad hay una persona que tiene un conocimiento, hay un objeto de conocimiento y otra persona que tiene el deseo de adquirirlo también. Entonces, esas tres variables que son bastante importantes en ese proceso de aprendizaje, en la virtualidad, el quien quiere aprender lo hace y requiere mayor disciplina de esa persona, el que está estudiando desde la virtualidad. Pero él tampoco a un encuentro sincrónico como este no debe llegar tabula rasa como cuando llegan a un ambiente de formación presencial, porque sobre terreno él va aprendiendo cosas. En cambio, la virtualidad es mucho más complejo sobre terreno ir a entender algo que no ha repasado, no ha leído, no ha visto con anticipación. Entonces requiere un poquitico más de disciplina en ese sentido y posterior a ello viene la evaluación y pues ya hay unas brechas de conocimiento y unas brechas de información que no se alcanzan a suplir porque la persona no ha tenido, digamos que ese autocontrol y esa dinámica, esa disciplina de adquirir un conocimiento. Eso pienso al respecto. Muy bien, profe, y me parece claro, o sea, vuelve y juega, ¿qué es adquirir un conocimiento? A mí me gusta mucho lo que usted está diciendo porque nos mete como a un planteamiento incluso un poco más grande y es, y entonces, ¿qué es evaluar? ¿Para qué evaluamos? ¿Y para qué enseño? O sea, ¿qué es lo que estoy enseñando y para qué lo estoy enseñando? Me gusta muchísimo. No sé, los demás colegas, ¿qué podrían decir al respecto en esto de la evaluación? Yo quisiera retomar ese tema de la evaluación desde un punto muy satisfactorio hacia el estudiante, que es ¿qué me llevo de conocimiento? Y en ese ambiente es más agradable una forma de evaluación cualitativa, cuantitativa, y de esta forma el estudiante está como más dispuesto a ver qué pretendía, qué se dio, qué no se dio y cómo me fue. Yo abordaría todos estos interrogantes desde esa posición. ¿Cómo llegué? ¿Qué me dieron? ¿Qué me llevo? En cuanto al conocimiento, en cuanto al núcleo temático que se haya desarrollado en esa actividad, en esa asignatura. ¿Sí? Correcto, entonces la evaluación no es solamente un momento al final, sino que es un proceso continuo, incluso desde antes de que se empiece el curso o la actividad, incluso va más allá después de que se termina. Debería ser como el ideal, ¿no? Lo que pasa es que
ideal es complicadito, pero sí. Correcto. Sí, perfecto. Perdón, una última cosita allí. Es que cuando hablan del conocimiento, en un proceso de formación, pues como ya lo vimos y como hemos empezado en este programa de formación acá, hay que tener clarísimo cuál es nuestro nicho de mercado, a quién le estamos impartiendo un proceso de conocimiento. No es lo mismo, por ejemplo, a unos niños de primaria, bachillerato o ya un proceso de pregrado y profesional, que hay una necesidad de información, hay una relevancia de la información, pero hay que volverlo interesante y esa es la pedagogía y esa es la magia que debemos tener nosotros. Nosotros consideramos que hay cierta información que es relevante que los estudiantes conozcan. Hay una malla curricular que está por encima de nosotros que nos dice qué es lo importante que ellos deben saber, pero la magia nuestra es cómo hacemos que esa información que es relevante sea interesante para ellos y desde ahí es cuando ya empezamos a hacer ese proceso de evaluación. ¿Qué evaluamos? Pues lo que necesitamos que ellos tengan relevancia o importancia en la información que tenemos ya para ellos y que hayan aprendido y hayan alcanzado ese umbral del conocimiento mínimo que se está impartiendo para su proceso de formación. Porque es que uno forma para que ellos en un futuro desarrollen esa labor para la cual están aprendiendo. Pero nosotros somos una parte de ese proceso. Y si todos jugamos de la misma manera y hablamos el mismo idioma, pues es una formación integral. Desde todas las áreas del conocimiento, desde la profesión que cada estudiante está tomando. Entonces me parece a mí que desde ese genérico nosotros deberíamos partir, es la relevancia y hacerlo interesante. Correcto, profesor. Me gusta mucho lo que está diciendo porque además la evaluación no tiene que ser lo que es en muchos momentos y es como el susto, el miedo, sino que además la evaluación debería ser para que el estudiante mismo identifique el avance que ha tenido. Y desde ese momento sea un motivador adicional, sea para prepararme mejor o para seguir avanzando en las cosas. Es como quitarle el peso de lo que la evaluación ha tenido tradicionalmente y en modelo tradicional y cambiarlo por una mirada a la evaluación que sea más integral de todo el proceso, que no es fácil, que no es sencillo, porque implica que no sea simplemente hacer un examen o un quiz, sino que implica coevaluación, heteroevaluación, lo que ahora denominan como miradas 360 grados pues, del proceso educativo. Correcto. Sí, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar a esta interesante discusión que me gusta bastante? A mí me apasiona esto. Sí, pido la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Hola, profesor Alejandro, adelante. Yo creo que también hay que tener en cuenta el ítem que dice que a quien se va a evaluar también hay que evaluar al profesor. Porque de todas maneras el profesor también es el que facilita, es un medio facilitador del grupo, de los conocimientos como tal. Evaluarlos, digamos, en los dominios del tema, en el trabajo grupal, ¿cierto? ¿Qué técnicas didácticas puede aplicar en clase, por ejemplo? ¿Qué recursos está aplicando en clase? Y también, digamos, qué instrumentos de evaluación está aplicando en el curso como tal, ¿sí? Y al proceso de enseñanza también hay que evaluarlo, porque pues un buen plano, un buen sílabus debe estar, digamos, con una secuencia lógica para lo que es los resultados de aprendizaje, pienso yo. Correcto, el papel de todos los actores que intervienen en el proceso y que por lo tanto intervienen en la evaluación. A mí eso me parece genial. La evaluación que nos hacen los docentes, que muchas veces es un formato, también está destinada a que se cambie un poco y es casi que a nosotros nos debían evaluar es por el buen desempeño de los estudiantes, no por cuántos ganan, no, sino, hombre, qué tantas competencias adquirieron los estudiantes cuando terminó el curso. Sí, ¿cierto? Con todo lo que eso implica, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando acompaño, por ejemplo, trabajos de grado,
y los dejo pasar a sustentación, que es cuando ya entregan, yo siempre pienso que ahí en la sustentación no solo están evaluando a los estudiantes que están presentando, sino que también me están evaluando a mí, porque yo fui el que acompañé el proceso. Si ellos no adquirieron las competencias, si el trabajo tenía alguna falla seria y tal, también es mi responsabilidad dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que pasa es que, claro, implica un cambio de mentalidad fuerte. ¿Qué más tendrían que decir, profes, acerca de evaluación, de esto de evaluación en la virtualidad? Yo creo que podríamos discutir también un temita y es la ética dentro de la evaluación en la virtualidad, porque uno de los sustos que da al montar una evaluación virtual es, ¿y van a hacer trampa? ¿Y será que se copian con otro? O qué sé yo, ¿le van a pagar a alguien para que haga el examen por ellos? Entonces, ¿cómo manejar la parte de la ética dentro de la evaluación que también haga parte de ese proceso? ¿Qué opinan ustedes? Es que yo vuelvo al mismo punto, Francisco y Gustavo, que están también comentando, desde la parte de la relevancia y la importancia, y que sea interesante para la persona. En muchos ambientes virtuales, en ciertas universidades, en alguna época se escuchó y se vio eso, que habían otras personas que eran las que presentaban los exámenes y desarrollaban las actividades por otros, incluso cuando los estudiantes pagan a otros para que... Sí, correcto. Aló, profe. Sí. ¿Se le cortó? ¿O? Le cortó, parece. Parece está ser. Presente. Pero es cierto, o sea, de esos hay muchos casos en grandes universidades, en pequeñas universidades, de gente que no da. Es diferente. Eso. Correcto. Entonces, ¿cómo hacer una evaluación que garantice que vaya unida a la ética? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Es que, por ejemplo, uno puede manejar en un momento de la construcción de una evaluación es lo mismo, o sea, uno lanza en el momento, en tiempo real, o monta, digamos, bueno, dependiendo del grupo, dependiendo del grupo de trabajo con el que uno tenga, si son estudiantes de colegio o son universitarios, hay herramientas que le permiten a uno hacer evaluación en tiempo real, donde uno le hace la pregunta y los primeros que respondan o cómo vayan respondiendo, y ya eso parte desde el uso personal de cada uno, como se sienta, siendo responsable. Aquí hay que trabajar mucho desde antes, es en la parte de principios y valores, que es cada persona quien debe estar respondiendo lo suyo. Parto desde esa parte de la verdad y de la honestidad, y yo sí tengo un número de estudiantes, le apunto a que todos sean excelentes y que todos sean muy buenos, pero uno también debe y obedece al estudiante que más pide, entonces a ese también uno le puede dedicar un poquitico más y hace más y mejores cosas. Bueno, es una explicación que yo hago con algunos estudiantes cuando arranco un proceso de formación. Pero ahí va más desde la ética personal, ¿no? Desde los principios y valores que tiene cada quien. La conciencia de cada estudiante. Uno hace una charla amigable sobre principios, valores, conductas, libertades que tienen y todo. Y lamentablemente, o depende del número, depende de la conciencia, la cultura de cada cual. Yo casualmente soy docente de ética y responsabilidad social. Uno se lleva unas experiencias tanto buenas como lamentablemente malas al final, hasta el punto de que en clases presenciales, después de haber tenido una serie de sesiones interesantes, resultan con la copia, resultan con temas relacionados, y en la virtualidad con más veras, pero entonces ahí ya es la conciencia de cada cual, la cultura, la preparación, lo que traemos de casa, y eso está enfocado en los principios y valores. Igual que las empresas, igual que ética, cosmética, igual que todos estos temas en donde se predica y no se aplica, pero sí, la autoevaluación los estudiantes en buena parte la toman como que yo me voy a dar el 5 o el 10 sobre 10 o el excelente,
y lamentablemente no hay conciencia en algunos, ¿sí? Sí, es verdad, profe. Uno puede poner la herramienta que quiera o la forma que quiera de evaluar para evitar que hagan trampa o que se engañen a ellos mismos, que es en definitiva lo que ocurre. Y no faltará el que por convicción lo haga bien y el que por convicción no lo haga bien. Y esté buscando más otras cosas. En todas las universidades hay estudiantes que pasan por las aulas simplemente por cumplir requisitos o cosas por el estilo, pero no les interesa la formación. Afortunadamente son la minoría, afortunadamente. Sí, afortunadamente, es cierto. Es cuando yo manifiesto qué sucede después de una evaluación. Cuando la persona es responsable y está sabiendo, digamos, que cuál es el logro alcanzado, porque es que una evaluación no necesariamente me mide cuánto conocimiento tengo, sino en el momento de cuánto conocimiento logré alcanzar o recordar, pero no quiere decir que una persona no sepa. De hecho, por ejemplo, una persona puede saber inglés, pero entró en un episodio de ansiedad, de miedo y se bloqueó. Y la persona sabía, pero en ese momento lo que no supo fue manejar el estrés que le produce la evaluación. Entonces, ¿qué sucede después de eso? ¿Cuál es el acompañamiento que uno hace posterior a ello? Y pues volví a ese punto. ¿De qué sirve evaluar dependiendo a lo que yo le esté apuntando en la evaluación? ¿Y qué planteamiento tiene el profesor Francisco relacionado con el tema de la ética? Pues bueno, nosotros en parte es pensar qué evaluamos. Entonces, si hacemos evaluaciones, qué sé yo, tipo casos empresariales o análisis de casos empresariales, somos una business school. Sí. Como tiene tanta posibilidad de respuestas, eso hace que se disminuya mucho la posibilidad de copia. Siempre habrá, pues, pero eso hace que se disminuya porque no tendremos que simplemente poner un número y que esa sea la respuesta única y adecuada, no. Entonces, hacer exámenes de ese estilo es una forma. Correcto. Otra forma es cuando es inevitable que estoy en ciencias básicas y tal, tengo que hacer ejercicios, sacar números. Entonces, hacemos una gran batería de preguntas. Más o menos, si les vamos a poner 10 preguntas, al menos que haya 30 preguntas. De tal manera que a ningún estudiante le salga el mismo examen y le salga la misma pregunta. Y además cambiamos el orden de las preguntas. El sistema lo hace. Entonces, por ese lado, también garantizamos eso. Y además, por alguna mala experiencia que tuvimos, implementamos algo que se llama Monitor, que lo que hace es que el estudiante tiene que presentar el examen con cámara, tiene que mostrar el carnet y la cédula y para saber que sí es él. Y una vez el estudiante termine, el docente... Hola, ¿qué tal? Se cerró. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Nos cerraron el chuzo a todos. Todos, a la fuerza. Quedamos graves. ¿Cómo les fue? Rafael. No alcanzamos. Excelente. No alcanzaron. Muy dinámico, interesante el tiempo. Y eso que les di más tiempo. Hace casi 10 minutos más debimos haber terminado. ¿Cómo les fue? Muy bien. Muy bien. A ver, cuéntenme. Excelente. Creo que la primera pregunta es la más fácil, ¿no? La respuesta es a los estudiantes, en esencia, ¿no? Salvo que quieran compartir algo más. Yo creo que hay... Perdón, interrumpo. Tranquila. Sí. ¿Ibas a decir algo más, profe, o interrumpí? No. Yo quería que en esta parte virtual también a los docentes, efectivamente, sí. O sea, claro, está toda la parte de contenidos, de la actitud del estudiante, pero también a nosotros como docentes hay una parte de evaluación en cuanto a las estrategias que estamos utilizando, los medios que le estamos dando a los estudiantes. Yo creo que esa parte también hay que incluirla de a quién evaluar. Sí, totalmente. Nosotros analizábamos eso en el grupo. Pero yo creo que los docentes no solamente es desde la virtualidad. Yo creo que debemos estarnos evaluando permanentemente y nos debemos estar evaluando permanentemente. Realmente, así es. Muy bien. Yo mencionaba que pues, hay un objeto de conocimiento al que probablemente se está evaluando qué tanto alcance o afianzamiento del mismo se tuvo.
Y claramente ahí dentro de la misma dinámica de formación se evalúa el docente o el tutor, que es el que acompaña ese afianzamiento del conocimiento. Pero no debe ser un objeto de evaluación único, sino debe ser múltiple, de muchas maneras, así como hay diferentes maneras de aprendizaje, bueno, dependiendo de la teoría que nos estemos basando, esas mismas formas también hay que empezar a generar o desarrollar tipos de evaluación. Se evalúa desde el principio hasta el final, pero como en algunos aspectos o en algunas instituciones se toma una única evaluación donde la persona probablemente entra en un estado de ansiedad o de nervios o de susto o de estrés y se bloquea, no quiere decir que la persona no sepa, solo que en ese momento no supo cómo o qué responder. Pero yo planteaba en el grupo pequeño que estábamos teniendo, ¿qué sucede después de la evaluación? ¿De qué me sirve a mí tener una evaluación numérica? También debe haber una evaluación cualitativa, pero ¿qué hago después de eso? ¿Cuál es el grado de dificultad que probablemente tuvo la persona? En nuestro esquema de educación tradicional tenemos una gran falencia, que no hay una comprensión lectora, y cuando los textos son extensos, la gente o los estudiantes no alcanzan muchas veces a entender qué es lo que se está evaluando, qué es lo que se le está midiendo. Como profesional en el comportamiento humano, como psicólogo, trabajo con pruebas psicométricas donde muchas veces la gente no entiende lo que le están evaluando y contestan cualquier cosa, y ahí es donde uno ve que han falseado, por ejemplo, o la prueba sale errada, no me sirve, y tiene uno que volverla a aplicar. Entonces, desde la misma evaluación hay que explicar qué es lo que yo estoy evaluándole al estudiante, cuál es el alcance o el objeto de conocimiento y la competencia que espero mínima de él para dar esa calificación cuantitativa y cualitativa, pero entendiendo qué sucede después de la evaluación. Muy interesante la reflexión, profesor Héctor. Así es. Miren que la pregunta por el estudiante, aparte de caracterizarlo, listo, es un estudiante de la institución X, pero ¿quién es? O sea, ¿qué características tiene? ¿Qué sé de él? ¿Qué medios tiene? ¿Cuál es el rango de edad que tiene? ¿Qué conocimientos previos tiene? Es decir, claro, digamos, vamos a poner un ejemplo aquí, digamos, básico. Nosotros los colegas de CEIPA, profesores, cuando planteamos las actividades, nos preguntamos quiénes son nuestros estudiantes en este caso, o sea, quiénes son los que van a estar con nosotros, a quiénes vamos a acompañar. Son profesores de tal universidad que tienen Onocampus, que ofrecen estas carreras, que ofrecen estos programas, están ubicados en tal parte, tienen acceso a la tecnología, la tienen o no, a unas herramientas, no las tienen. Porque eso no solamente orienta las formas en que vamos a acompañarlos desde el punto de vista teórico, sino que también acompaña las formas de evaluarlos, de valorar esos aportes que ustedes hacen. Entonces, la primera pregunta, que es la del sujeto, es una pregunta que está también a lo largo de todo el proceso de educación y de evaluación. ¿Quién es ese sujeto que está al otro lado de una pantalla, que está en el aula con nosotros? Porque si yo hago esa caracterización y ese análisis sobre esas peculiaridades que tiene, es muy probable que yo esa evaluación la dirija de una manera más acertada, más pertinente. No digo que las evaluaciones, digamos, estandarizadas tengan algún problema, por supuesto que no, pero hay un objeto y una intencionalidad de evaluación detrás de ellas que hace que sea la herramienta más pertinente en cierto momento. La voz y el argumento del estudiante tiene todo que ver también, por eso la evaluación no es únicamente cuantitativa, ni es únicamente un número. ¿Qué estamos entendiendo por evaluación? ¿Es calificación? ¿Evaluar es calificar? ¿O qué es evaluar? ¿Cierto? ¿Cuál es el proceso de acompañamiento que yo hago frente a los deseables en el desempeño de un estudiante? ¿Cierto? Entonces, es bastante importante hacer esas reflexiones para arrancar. La pregunta por el por qué y el para qué, ¿qué respuestas o qué reflexiones movilizaron en sus discursos, colegas? ¿Por qué y para qué? Yo quisiera participar en esto. Sí, claro. Pues con mi grupo nosotros estábamos hablando en cuanto a para qué, pues efectivamente indagar un poco si
los contenidos que se están planteando, si las estrategias que se están utilizando son las adecuadas, si efectivamente estamos logrando los objetivos con los que queremos llegar al estudiante o qué deficiencias se nos están presentando como para, digamos que parte de la lectura que tuvimos decía que no cargar al estudiante con cosas innecesarias. Entonces digamos que ese para qué me pareció importante tener en cuenta efectivamente si lo que se está haciendo y cómo la actitud que está teniendo el estudiante frente a lo que le planteamos es la adecuada. Claro. Nosotros razonamos lo siguiente, el por qué son las razones, como la retroalimentación que vamos a obtener de nuestro grupo, y el para qué, la utilidad, es decir, medir el progreso y los logros que estamos alcanzando en los objetivos del programa, la asignatura. Claro, y eso va de la mano también a una pregunta que no plantea allí, es ¿quién evalúa? Porque lo decía el profe Héctor ahorita, cuando un estudiante está frente a una prueba y no la entiende, no la lee, ahí pues nosotros valoramos desde el punto de vista de que él no está leyendo bien, pero también el sistema está en un proceso de evaluación constante. Entonces, cuando nosotros retroalimentamos una prueba o cuando los estudiantes nos contestan o dan cuenta de un proceso de aprendizaje a través de una evaluación, también nos están evaluando a nosotros. Están haciendo un ejercicio de retroalimentarnos a través de la respuesta a esas preguntas. Entonces, digamos que la pregunta de quién evalúa también es bastante importante allí. Nosotros desde el punto de vista didáctico, pedagógico, somos quienes diseñamos unas estrategias, somos los encargados, tenemos la responsabilidad de diseñar unas actividades de enseñanza y unas actividades evaluativas. Pero finalmente quien está en juego todo el tiempo es el proceso de formación que incluye la actividad del profesor y la actividad del estudiante. Entonces también quien evalúa es muy importante también reconocerlo, ¿cierto? Sí, Diego, yo complementaría ahí, Diego, en ese sentido que es muy importante ese quién, porque, por ejemplo, digamos, en una evaluación cualitativa, usando, por ejemplo, herramientas como la rúbrica, que es una herramienta que se socializa con el estudiante, que se estructura con el estudiante, y luego, pues, finalmente se elabora y se trabaja con el estudiante, pues, es de todo, ¿no? O sea, es del proceso. Usted no está evaluando en sí al estudiante, sino el estudiante de por sí también está evaluando a su docente si transmitió, si me conectó realmente con la asignatura, no en una conexión solamente de internet y virtual, sino también una conectividad de conocimiento, para poder realmente que ese conocimiento fluya y llegue a ser parte integral de la formación y de los resultados de aprendizaje del estudiante. Por supuesto. Claro. En el grupo compuesto por los profesores Florentino, Desiderio, Mauricio, Roberto y yo, se dio el para qué en cuanto a que tenemos un perfil del estudiante y queremos llevar a este estudiante que acaba de llegar a nuestra institución a cumplir con ese perfil. Y al tener claro ese para qué, se alimenta el por qué que hay que estar o comparando o midiendo o evaluando que en ese camino y en ese trasegar del aprendizaje estemos llevando paso a paso al estudiante a ese objetivo. Muy bien. Profesor Jason, había pedido la palabra. Adelante. Sí, gracias, mi amor. Mira, yo creo que lo hablamos también en nuestro grupo, desde el espacio de que no hay solo que evaluar de pronto al profe y al estudiante, sino también si generamos de pronto algún producto o alguna aplicación o algo así, algo específico hacia a un público. Entonces también evaluar ese público, si sí nos está funcionando en el caso de una aplicación, si se está resolviendo la necesidad que se tiene. En el caso de ejemplo que esté haciendo una preparación en cocina, de que sí esté funcionando, que sí me haya quedado rico, que sí sea agradable para ese público en el que estoy generando, ¿sí? Incluso ahorita revisando por aquí el para qué, estaba por aquí ayudándole hoy a un cuñado a hacer una tarea, estaba mirando que le envían mucha información, ¿sí? Y en realidad yo creería que esa información en muchos casos se evalúa en realidad de que si sí aprende él o no aprende. ¿Por qué? Porque es mucha información la que mandan, en realidad yo creo que no le queda tanta como creeríamos o debería quedarle a ellos. Hay un discurso de fondo bastante
bastante amplio y en el que nos podríamos quedar mucho tiempo. Aquí los psicólogos, digamos, tendrían la primera palabra. Y es que detrás de un proceso evaluativo hay una perspectiva, un paradigma de la evaluación, de la pedagogía y psicológica tanto del concepto como de lo que estamos entendiendo por aprendizaje. Es decir, que voy a ponerlo en estos términos. ¿Qué estoy midiendo? Estoy midiendo la apropiación, la asimilación, la construcción y el empoderamiento, el dominio. Es decir, con el instrumento que yo estoy utilizando, que yo propongo para un concepto como tal, ¿yo qué estoy valorando como aprendizaje en el estudiante? Porque claro, todos decimos, hay unos objetivos de aprendizaje, hay unos estándares, unos indicadores. Nosotros en la terminología, cuando planteamos un plan de estudio, utilizamos indicadores, indicador de logro, objetivo de aprendizaje, bueno, un montón de términos para lo deseable, pero eso va a dar cuenta de lo que estamos comprendiendo como aprendizaje para movilizar una evaluación, un instrumento. Porque si a eso vamos, hay muchas áreas del conocimiento que con cierto tipo de pruebas uno tiene un checklist y cumplió o no cumplió y listo, pare de contar. Pero ustedes como profes y todos nosotros como profesores, frente al objeto de conocimiento, ¿cómo estamos comprendiendo el aprendizaje de lo que estamos llevando al aula para movilizar la herramienta? Entonces, si yo propongo un análisis de un caso de estudio, ¿qué es lo que estoy valorando cuando el estudiante me responde a las preguntas que yo planteo? Si yo hago una evaluación por medio de un cuestionario, que es con una batería de preguntas, ¿cómo formulo las preguntas? ¿Cuáles son esas palabras clave que pueda movilizar a un estudiante hacia una respuesta u otra? Si yo voy a utilizar una rúbrica, que como bien lo decía el profesor, ahora hay que socializarla primero, hay que tener digamos, las reglas de juego muy claras, ¿cómo el estudiante entiende lo que se le va a evaluar para que al final del proceso el profesor pueda tener desde el punto de vista de la objetividad el criterio de decir lo cumplió o no lo cumplió? Si yo le propongo a los estudiantes que hagan un diario de clase, ¿qué parámetros voy a tener en cuenta y de qué está dándome cuenta el estudiante cuando lo diseña y cuando lo escribe? Porque esas son formas de aproximarse a la valoración de los aprendizajes de los estudiantes, ¿cierto? Profes, nosotros les planteamos estas preguntas acá, pero preguntas hay muchas más. El objeto de conocimiento que ustedes movilizan en sus aulas de clase, virtuales o presenciales, la comprensión sobre el sujeto, la dimensión personal de la enseñanza, de la subjetividad, y el conocer las herramientas, tener el abanico de posibilidades, con certeza nos va a llevar a una comprensión de cómo estamos evaluando y qué podemos aportar más para esa formación de los estudiantes. En otras palabras, la evaluación está cumpliendo el carácter formativo para los estudiantes y para el modelo educativo. Es como la pregunta que queda de fondo. Yo quería una intervención cortica. Mi nombre, sí, ahí estoy como hogar, pero no soy hogar. Soy Gustavo, que no he organizado mi nombre ahí. No, el grupo de nuestro, pues, toma en cuenta dos parámetros, ¿sí? Uno que es la parte de para qué evaluar, pues para mirar cómo han asimilado esa información que se imparte a través de los espacios académicos, ¿sí? O sea, uno da transmite o hace da una información sobre determinadas áreas, dependiendo de lo que ellos estén estudiando. Porque uno, pues, desea que esa información sea apropiada, o sea, ellos se apropien de eso, pero que no lo hagan desde el punto de vista memorístico ni nada, sino que tengan, por ejemplo, capacidad de análisis, de pensamiento crítico, ¿sí? Eso desde el punto de vista de un marco teórico y conceptual. Pero también con la experiencia de los otros compañeros, que hay trabajos más prácticos, ¿sí? También como ellos desde el punto de vista del aprendizaje que han adquirido pueden ejecutar unos procesos, o sea, desde el punto de vista de cuestiones ya más prácticas, más de campo, ¿sí? Entonces, se evalúan dos situaciones, la teórico-conceptual y la aplicada, las aplicaciones. Así es, profesor. Y es como una cuestión más integral, que ese es el reto nuestro, ¿no? Eso es lo que uno evalúa, porque
pues uno quiere cerciorarse de que efectivamente el conocimiento sea adquirido o sea asimilado y que ellos utilicen en un futuro esos conocimientos para que su labor profesional o su ejercicio ya en la parte del campo práctico, pues evidencie que va a utilizar esa información y que va a diferenciarse de otras personas en aras de ser más eficientes, más productivos. O sea, de que hay elementos diferenciadores de personas que no tienen esas informaciones, esos conocimientos. Así es, o sea, profesor. eso es lo que esperamos como docentes. Claro. Una pregunta, yo podría de pronto mirar, si yo analizo todo el proceso que el estudiante lleva, pero también analizaría también el resultado final, o sea, yo analizo también no solo el proceso, sino el resultado final, pero también miraría como la comprensión del tema, la argumentación del estudiante, todo el material que utiliza, la frecuencia de participación. O sea, la evaluación es algo mucho más donde yo también tengo que mirar como la forma de expresarse, la literatura, cómo redacta. Yo argumentaría como también incluir esos factores. Por supuesto, claro que sí. Voy a darle la palabra a los dos profesores, Arnold y Héctor, y pues, continuamos y hago un pequeño comentario sobre lo que me acaban de comentar ustedes, colegas. El profesor Arnold, no sé cómo se pronuncia. Arnold tiene la palabra. Buenas noches, Diego. Arnold se pronuncia. Muchas Gracias, gracias. profe, qué pena. Bueno, señor. Diego, pienso que todo... Tranquilo. Creo que esto es un complemento, ¿no? Estamos en un proceso totalmente innovador y en un proceso en caliente, es decir, que estamos aprendiendo en el camino, por lo tanto, tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Sin olvidar, eso sí me parece importante, sin olvidar cuáles son aquellos objetivos que nos planteamos desde la presencialidad. Esos objetivos no se pueden olvidar en la virtualidad. ¿Okay? Ahora, lo que sí pueden cambiar, bueno, es la forma, la metodología, pero yo creo que esos objetivos que me van a generar ciertas competencias, tenemos que mantenernos muy presentes para nosotros poder de una u otra forma medir, ¿sí?, la capacidad que el alumno a través de nosotros o a través del grupo ha obtenido ese conocimiento, ¿no? En cuanto al punto anterior de cómo evaluar, bueno, he tenido la experiencia, seguramente también muchos compañeros, de que uno investiga acerca de una herramienta para poder aplicar alguna metodología y los estudiantes muchas veces te dan recomendaciones de otras herramientas y se crea todo un feedback de conocimiento. Y me parece que es importantísimo ese acercamiento precisamente para uno no cerrarse a una herramienta que quizás tradicionalmente uno venía utilizando en otras áreas. Ellos no son indiferentes, por supuesto. Exacto. Entonces yo creo que también tenemos que flexibilizar esa comunicación, por supuesto, para generar nuevas metodologías de evaluación. De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Profesor Héctor. Bueno, entonces, retomando mi punto anterior y pues lo que están ustedes manejando acá, hay un objeto de conocimiento que es el que nosotros necesitamos como tutores o docentes acompañar en el proceso de formación. Hay unos estudiantes y hay un tutor en este caso. ¿Por qué, cuándo y para qué evaluar? Uno está evaluando todo el tiempo. Ese es el cuándo. El por qué evaluar, porque es importante conocer cuál es el alcance o el manejo del conocimiento que ellos están obteniendo en este momento frente a la competencia que nosotros estamos buscando que ellos aprendan a desarrollar como tal. Pero es que también tenemos que tener muchísima claridad cuál es nuestro nicho de mercado en este caso y el objetivo a quién lo estamos impartiendo. Si es un proceso de formación para competencias operativas o si es un proceso de formación para competencias blandas, si es un proceso técnico o profesional, porque eso me cambia la dinámica y el proceso de evaluación. Cuando yo estoy dirigiéndome a un nicho de mercado donde mis estudiantes van a ser operativos, yo lo que evalúo es que ellos aprendan a hacer ese proceso de operación. Pero si requiero que sea un poco más técnico, que tengan la habilidad de transformar una situación, lo que evalúo es justamente eso, que ellos puedan hacer ese proceso de transformación. Ahora, el alcance de conocimiento lo pueden tener cualquier persona y más a través de nuestros medios virtuales en este caso. Cualquier persona puede ser autodidacta y aprender muchas cosas,
pero ¿qué tanto se evalúa el proceso de conocimiento? Ahí es donde nosotros tenemos en este caso la relevancia de que existimos y tenemos esa importancia del por qué estar allí, en ese acompañamiento. Es como cuando alguien lee un libro de autoayuda, y como psicólogo, libros de autoayuda hay montones, pero ¿qué hizo con eso que leyó? ¿De qué le sirvió? ¿Cómo se está evaluando? Entonces, ¿cuál es ese nivel y ese alcance del conocimiento al que estamos llevando a nuestros estudiantes para que ellos afiancen, fortalezcan y transformen ese conocimiento que están adquiriendo? Que esa es la importancia, ese es el después de, en lo que yo siempre he estado insistiendo. Sí, el señor. después de. En esto que desarrollamos ahorita, hablaban sobre las herramientas. Se supone que esa generación son de la era digital, pero ellos tienen el alcance de las herramientas. De hecho, nosotros actualmente estamos teniendo un alcance a nuevas herramientas. Pero ¿qué tanto las conocemos? ¿Qué tanto profundizamos de ellas? ¿Qué tanto nos apropiamos? ¿Y qué tanto empezamos a trabajar a favor nuestro de esas herramientas? Por ahí estuve mirando los enlaces que ustedes nos enviaban y habían cosas bastante interesantes, por ejemplo, en cómo hacer videos, porque pues he acompañado a mi hija en ese proceso también de formación virtual y los docentes de ella cometen ciertos errores que yo digo, por favor, no hagan eso. O los papás con los niños al fondo y se nota cuando el papá le está dictando al niño qué es lo que tiene que el niño decir, el niño va a tener. Entonces, ¿cómo es ese uso de herramientas? Ahorita aproveché un ratico el silencio de la cámara y de mi micrófono, llamé a mi hija, le dije, mira, esto es lo que estamos haciendo en un proceso de educación. Así como tú estudias, también yo estoy estudiando y mira lo que sucede, mira el respeto y la responsabilidad que tiene eso, porque eso merece también un proceso de respeto. Afortunadamente, pues se hace de una manera acorde con a nivel profesional o de educación o de conocimiento que se tiene, pero aún así hay cosas que hay ciertos descaches porque no manejamos o no conocemos la herramienta. Gente que se va con el computador o con el teléfono al baño. No, hay cositas que debemos ir mejorando, pero afortunadamente es un proceso de aprendizaje continuo el que nos permite y el que nos aborda en esas circunstancias. Muy bien, profe. Muchas gracias por esa reflexión tan interesante. Bueno, colegas, vamos a avanzar si les parece. Vamos a hablar un poco de algunos modelos de evaluación, de algunas perspectivas de evaluación que nosotros hemos encontrado tanto en la literatura como en la propia práctica. Les mencionaba ahorita que cuando hablamos del momento y de la pertinencia de la evaluación, en la literatura existen como varias aproximaciones teóricas y prácticas de cómo y cuándo evaluar. Nosotros, digamos, hablamos en este contexto de una evaluación formativa que se ha, digamos, planteado a través de varios modelos y uno de ellos es este ciclo que encontramos como bastante ilustrativo sobre los pasos que podría tener. Nosotros reconocemos además que hay unos momentos clave, de acuerdo a lo que mencionaban ahorita, de esa competencia que quiero que se desarrolle. Por ejemplo, yo puedo plantear tranquilamente una evaluación diagnóstica porque mi interés puede ser en cierto momento, sobre todo al principio, saber cómo vienen mis estudiantes porque también es una forma de conocerlos a ellos. Existe una evaluación al final, existe un proceso sumativo. Digamos que muchos de nuestros modelos de enseñanza y de evaluación están enmarcados en tomar una nota final, una nota cuantitativa y cómo valorar todo un proceso a través de eso. Uno en estas discusiones trata de no tildar a ninguna metodología como buena o mala. Creo que, y los colegas aquí pues, en este proceso de construcción hemos estado de acuerdo, que nuestro papel como profesor es precisamente valorar esas metodologías o esos momentos de acuerdo al objeto y a lo que estamos esperando que se alcance del proceso formativo. Nosotros en la literatura encontramos investigaciones y de hecho en nuestros discursos y en nuestros diálogos con los profesores siempre decimos la evaluación tiene que ser formativa, pero y debe ser constante. ¿Cómo hacer una evaluación constante? Es la pregunta del millón, ¿cierto? Uno de los ciclos que proponemos acá es una fase de compartir metas de aprendizaje, dejar claras cuáles son como nuestras intencionalidades y lo que esperamos a nivel de institución para nuestros estudiantes, clarificar unos criterios para definir en síntesis hacia dónde vamos.
Recolectar a través del proceso formativo, el proceso de enseñanza, no sé, llamémoslo pruebas, unas discusiones, conversatorios, todo lo que esté enmarcado en el diseño que nosotros hagamos para recolectar y producir colectivamente esa evidencia, interpretarlo como profesores, saber leer muy bien lo que me está diciendo ese estudiante a través de una prueba escrita o de una exposición, o cuando yo califico una rúbrica me doy cuenta qué es lo que está faltando tal vez, es una forma también de evaluarme e identificar cuál es esa brecha de aprendizaje, cuál es esa distancia entre lo deseable y lo que realmente está pasando. Hay que retroalimentar a los estudiantes y hacer unos ajustes, que es lo que nos está tocando de alguna manera hacer ahora, para poder, a medida que vamos haciendo esa retroalimentación, volver a recolectar esa evidencia y en cierto momento cerrar esa brecha. Y seguir evaluando. Modelos de evaluaciones formativas, digamos, hay bastantes en la literatura. La tarea siempre va a ser, colegas, informarnos muy bien sobre lo que está pasando en el mundo frente a estos aspectos, por ejemplo, evaluativos. No ser indiferentes frente a lo que está pasando y pensar en las formas más prácticas de llevar ese conocimiento y de valorar ese nivel de apropiación y de construcción de los saberes. Un punto de referencia que tenemos nosotros acá es la UNESCO. Una evaluación debe ser válida, debe tener fiabilidad y debe ser justa. Y frente a eso hay unas preguntas o unos criterios claros. ¿Realmente los métodos y herramientas utilizadas evalúan el aprendizaje de los estudiantes? Debemos utilizar varios métodos de evaluación. Es decir, según el objeto, el sujeto y la relación que se establece allí, mi evaluación debe ser fiable, debe ser pertinente, debe darme desde mi modelo educativo suficiente claridad, debe darme la suficiente certeza de que el instrumento sí es viable y realmente me va a dar cuenta de ese conocimiento. Y una evaluación debe ser justa, ¿cierto? Debe tener en cuenta las particularidades del objeto y también del sujeto. Porque como lo hemos discutido desde la semana pasada con el profesor Cristian, la aproximación del sujeto frente a un objeto de conocimiento también tiene que ver con las particularidades de él. Hay estudiantes que son más auditivos, más visuales, más kinestésicos. Hay estudiantes que son muy buenos operando, pero no tan buenos en la parte de la dicción y viceversa, ¿cierto? Hay unas dimensiones que podríamos tener en cuenta al momento de plantear una actividad evaluativa. Vamos a hablar rápidamente de ellas. La dimensión pedagógica tiene en cuenta aspectos como la congruencia y la claridad de los objetivos, cuál es el rigor científico al momento de plantear una actividad evaluativa, qué tan relevante y actualizada es esa herramienta, al interior de la claridad y la secuencia del curso, en qué momentos puede entrar esa actividad evaluativa. Y algo que nos está tocando aprender ahora es cómo la herramienta, desde el punto de vista pedagógico, está contemplando la interacción entre estudiante y alumno y entre alumno y alumno. Hay una dimensión tecnológica, entonces, ¿cuál es esa funcionalidad y disponibilidad de hardware y software? ¿Cuál es la calidad del servicio de Internet? Algo que incluso a nivel gubernamental estamos todavía viendo cómo resolvemos, cómo no dejamos que se nos quiebren todos los platos, porque digamos que listo, la pandemia está allí, las medidas gubernamentales se tocan, pero ¿dónde queda la posibilidad que tiene un estudiante de acceder al Internet o a la información? Y frente a esa imposibilidad que una gran proporción de estudiantes tienen, ¿qué soluciones se puede dar a nivel, digamos, administrativo y también pedagógico? Si estamos utilizando un LMS o no, ¿qué posibilidades de interfaz hay? ¿Cuál es la disponibilidad de una plataforma? Si nosotros estamos, por ejemplo, frente a ustedes, ¿qué tiempos qué tiempos de plazo tenemos para responderles? Esa interfaz, ¿qué tan amigable es? ¿Cuál es la facilidad de navegación? ¿Y en qué formato está? El objeto también tiene mucho que ver allí, el objeto de conocimiento. La dimensión de la gestión. Nosotros damos un acceso oportuno al curso, les disponibilizamos la herramienta en los tiempos. Nosotros actualizamos todo el tiempo el material, que va también de la mano de lo pedagógico, y cómo nosotros introducimos o cómo nosotros les enseñamos a lo largo del proceso cómo interactuar también con la plataforma. Cómo orientamos a los estudiantes, cuál es nuestra actitud, cómo motivamos a nuestros estudiantes
Y finalmente, cómo manejamos desde el punto de vista logístico la parte evaluativa, o sea, cómo evaluamos a los estudiantes desde el punto de vista de la retroalimentación, qué tan pertinente es lo que planteamos, cómo lo informamos a ellos de la evaluación que estamos llevando a cabo y qué tan satisfechos quedamos nosotros, quedan ellos y queda el sistema educativo, la institución como tal frente a las formas de evaluar. Cuando nosotros orientamos un curso, sea presencial o virtual, uno de los aspectos más importantes que incluso el estudiante, sin que se lo pregunten, tiene en cuenta es cómo le están evaluando. Porque el estudiante, como lo mencionamos ahorita, no es indiferente. En otras palabras, hay una postura activa todo el tiempo del estudiante frente a la forma en la que se le lleva el concepto, el conocimiento al aula, en este caso virtual, pero también sobre las formas en que le evalúan. Porque él es capaz de valorar también, frente a lo que él es capaz de hacer y frente al objeto de conocimiento, esas posibilidades de ser evaluado. Porque el estudiante, profes, también necesita y quiere ser evaluado, quiere digamos, confrontarse con el objeto y con el sujeto que está al lado o al frente de él, el profesor o los otros colegas. En términos de las herramientas, como les mencionaba al principio, no estamos indicando de ninguna manera que hacer un cuestionario sea malo. Pero muchas veces, digamos, nos perdemos la posibilidad de explorar otras formas del estudiante al aproximarse al conocimiento por no tener claras cuáles herramientas podrían utilizarse. Nosotros hablamos y hemos encontrado en la literatura varios tipos como de pruebas o de herramientas. Hay herramientas que son automáticas, las baterías de preguntas, y ahí entrarían aspectos como pruebas objetivas, preguntas intercaladas, pruebas adaptativas y autoadaptadas. ¿Qué son las pruebas adaptativas? No sé si haya profes acá que digamos inglés o que hayan estado al frente de una prueba de un idioma extranjero. Algunas pruebas internacionales son adaptativas. De acuerdo a las respuestas que usted le dé a las preguntas, él le va mostrando un tipo diferente de preguntas como para nivelarlo, como para darle un nivel de desarrollo de una competencia. Las pruebas autoadaptadas es que usted escoge cuáles son los aspectos que quiere que le evalúen. Hay unas listas de control que le permite a usted como una lista de chequeo saber como profesor qué aspectos está utilizando el estudiante, por ejemplo, en una plataforma. Nosotros tenemos listas de control para saber, por ejemplo, frente a una herramienta, qué estudiantes están accediendo a ella, pero digamos que la desventaja que tiene es que solamente nos muestra, nos informa cómo es esa aproximación a los conceptos, pero no nos dicen cómo lo recibió el estudiante. Para eso podría haber otras herramientas. Hay portafolios. Nosotros estamos valorando dentro del CEIPA una herramienta que se llama carpeta, donde el estudiante puede utilizar las producciones, los productos que vaya realizando a lo largo de un proceso de formación para mostrarse a sí mismo y mostrarle al profesor cuál es ese avance, esa evolución que va teniendo en el desarrollo de la competencia. Las rúbricas, como les mencionábamos ahorita, ya son, digamos, unas tablas, unas matrices donde ustedes evalúan a través de unos criterios y unos niveles. Hay unas herramientas de evaluación colaborativas, como los foros, en las que ustedes, como hacemos en este curso de Sorprender para Aprender, a través de un producto que ustedes entregan, ustedes colaborativamente, nuestra idea es que también se evalúe, ¿cierto? Un aspecto de coevaluación. Hay otros tipos de herramientas que son enciclopédicas, es como el término que más se utiliza en la literatura, y entran aquí los diarios de clase, las bitácoras, los análisis por medio de ensayos o análisis de casos por medio de textos. Y hay unos aspectos, por ejemplo, como infografías, mapas conceptuales, presentación, exposición a través de videoconferencias y registros anecdóticos que hace parte pues de los aspectos enciclopédicos. El abanico de posibilidades, colegas, es bastante amplio. Para algunos cursos, algunas unidades específicas o laboratorios, herramientas como las simulaciones o laboratorios virtuales funcionan bastante bien.
Y muchas de esas herramientas están disponibles en Internet, están en la red. Algunas bibliotecas o algunos centros de investigación o centros científicos por la pandemia han disponibilizado algunos documentos, algunas herramientas que antes eran pagas. Entonces, frente a este panorama, estas 12 herramientas y muchas más que hay, la tarea nuestra es buscar bastante para que a la luz de ese planteamiento pedagógico y curricular y frente al objeto de conocimiento, yo pueda identificar cuál es la herramienta que más se ajusta a lo que yo necesito. Eso es bastante importante, colegas, porque digamos que el camino fácil es decir, bueno, voy a hacer un quiz para todo o el mismo tipo de prueba para todos. Pero ahí entra algo que mencionaban algunos de ustedes anteriormente y es, esa herramienta que yo estoy utilizando va a dar cuenta del objeto de conocimiento. Estoy utilizando o estoy explotando aspectos como la argumentación de los estudiantes, estoy utilizando, si toca hacer cálculos, entonces cómo valoro yo esos cálculos que realizan los estudiantes. Si yo le pido a ustedes, colegas, que dentro de, no sé, 15 días me muestren a través de un video corto de 5 minutos que aprendieron, qué voy a valorar de ese discurso que ustedes utilizan. ¿Están utilizando bien la herramienta? ¿Están organizando bien su discurso? ¿Me convencen a mí de lo que me están mostrando? ¿Qué del objeto y del sujeto que está aprendiendo, que se está aproximando a ese objeto, voy a valorar yo a través de la herramienta? Frente al mismo objeto de conocimiento, la herramienta puede variar bastante. Pueden ser muchas. Yo como profesor tengo la misión de informarme y buscar esa herramienta que mejor se ajuste. A propósito, en la plataforma hemos citado algunos ejemplos de herramientas que pueden ser útiles al momento de planear y realizar una evaluación. Sin embargo, mencionamos acá, hay que recordar que hay que buscar esas fuentes de información de las cuales podemos obtener más ejemplos al respecto. Colegas, para la próxima sesión en la que vamos a discutir las herramientas, necesariamente tenemos que volver sobre la parte evaluativa, porque hay herramientas que se prestan para las evaluaciones, ¿cierto? Y se pueden crear en línea también. En los colegios han utilizado pruebas a través de plataformas como Kahoot, como Socrative, que permiten hacer pequeños cuestionarios en línea e incluso en vivo. Por ejemplo, Kahoot sirve mucho para eso, hasta para ponerlos a concursar. Se pueden hacer herramientas como rúbricas en línea. Podemos utilizar algunas plataformas como Genially para montar algunas actividades. Y de todos estos aspectos hay tutoriales en Internet. Nuestra misión aquí, colegas, es ajustar esas herramientas para la evaluación, teniendo siempre presente por qué y para qué, y en qué momento hay que plantear ese instrumento. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá, porque una herramienta de seguimiento que ayuda bastante es el portafolio. Porque en la virtualidad ya el portafolio no es únicamente los trabajos impresos o mandados por correo, sino que usted el portafolio virtual lo puede integrar a través de diversas herramientas, un video, un ensayo, una presentación, el feedback de una prueba, el resultado o una rúbrica sistematizada. Y el portafolio se puede crear de manera individual o colectiva. Aporta, entre otras cosas, al aprendizaje autónomo y al aprendizaje colaborativo, y es una herramienta bastante interesante que nos atrevemos a recomendarles para que hagan un proceso de seguimiento a propósito de esa evaluación formativa y constante de la que tanto hablamos. Y digamos que es una herramienta que le queda al estudiante. Nosotros en nuestros programas administrativos, en algunos núcleos, les hemos propuesto a los estudiantes crear un portafolio y ellos al final quedan con su paquete de producciones escritas o videos, y eso de cierta manera les ayuda a ellos en sus contextos particulares a difundir ese conocimiento y esas formas de hacer. Entonces, por ejemplo, yo que acompaño núcleos de prospectiva, trabajo con RISC, que es un simulador, y a veces ellos esos resultados de las simulaciones los utilizan y los modelan para sus propios contextos de sus empresas y les ayudan a la toma de decisiones, que es lo que nosotros desde el punto de vista prospectivo esperamos. Y así se pueden, digamos, adaptar este tipo de herramientas y muchas más a los contextos particulares. A modo de cierre, colegas, algunos aspectos a tener en cuenta. La evaluación debe ser integral y holística.
incluyendo aspectos que van más allá de una sola validación de la apropiación del estudiante. Por eso es tan importante identificar qué es lo que estoy entendiendo por evaluación. ¿Es una calificación numérica o una valoración puntual de un aspecto que está dando cuenta un estudiante con su discurso, o qué es lo que estoy entendiendo por evaluación? Hay que dejar de ver a la evaluación como un proceso de premios y castigos, lo cual se produce cuando se genera una separación entre el proceso y el pedagógico y el proceso evaluativo. Y en ese centro, pues nosotros, tal vez por el paradigma de enseñanza que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años, tenemos en el centro al estudiante. Nosotros al estudiante lo tenemos en el centro porque él tiene esa posibilidad de interactuar con nosotros y con sus compañeros y con el objeto de conocimiento, y nos da todo el tiempo ese feedback frente a esas formas de aproximarnos a la evaluación. La evaluación indudablemente tiene que ser humana, contextualizada, y el estudiante, esperamos, participe activamente, tanto en la constitución de la evaluación como al momento de socializar los alcances de su proceso evaluativo. También, para cerrar, queremos mencionar 3 aspectos. De acuerdo a la naturaleza del objeto que está evaluando, uno puede plantearles un proceso escrito, y herramientas como Turnitin nos permite validar la originalidad. Cuando nosotros evaluamos trabajos escritos, debemos, a través del discurso, hablar bastante con los estudiantes de la importancia de valorar el trabajo del otro y valorar su propio trabajo. Y creo que es algo que se reflexiona con ellos en estos aspectos virtuales y también en la presencialidad. Y es que cuando nosotros les pedimos que escriban algo, hay que respetar bastante la producción del otro. Para eso existen parámetros como las normas APA o la norma técnica que ustedes en su área de conocimiento utilicen. Y a nivel evaluativo, Turnitin, por ejemplo, ofrece la posibilidad de rastrear en línea qué aspectos están siendo objeto de plagio en un trabajo. Indudablemente hay que involucrar a los estudiantes para encontrar un método de evaluación que responda a esta necesidad. Y existen también herramientas restrictivas. Nosotros en CEIPA utilizamos una que se llama Respondos, y es que cuando se plantea una prueba a través de esta plataforma de Brightspace, utilizamos al Respondos y al Monitor para validar que sea el estudiante todo el tiempo que esté presentando la prueba y que únicamente esté en función del examen. Él es un navegador que abre el examen y bloquea todas las demás páginas del computador, programas y páginas de internet, y Monitor nos permite utilizar la webcam para validar que todo el tiempo sea el estudiante el que lo esté realizando. Un aspecto para finalizar, colegas, es la invitación a que valoremos también la autoevaluación de los estudiantes, pero desde el punto de vista de reflexionar con ellos sobre la importancia de ser honestos con mi postura frente a mi aprendizaje. Si eso no se moviliza bien, colegas, todos los estudiantes se van a poner 5. Y nosotros, de hecho, siempre hemos tenido como ese temor de poner una autoevaluación con un porcentaje alto, una ponderación alta, porque sabemos que entre más alta sea esa ponderación, más alta es la nota que ellos se van a poner. Autoevaluarse también es una forma de mostrar al estudiante cómo se ve él frente al objeto de conocimiento y frente a la apropiación de los saberes. Así que no tengan miedo de decirle a un estudiante, autoevalúense, pero cuénteme por qué se va a poner esa nota. O sea, no es solamente el número por el número, sino buscar una estrategia que nos permita que él también se evalúe y que nos pueda argumentar por qué sí o por qué no. Veo que están interactuando aquí en el chat. No sé si hay alguna pregunta o algún aspecto de mis colegas, profesores, o ustedes, colegas, para ir cerrando este conversatorio. La gamificación ahí, Leo, tiene mucho que ver. Tienes toda la razón. Colegas, no sé si hay algún comentario, algún aporte más. Yo solamente quería preguntar, Diego Alejandro, una cosa que tiene que ver con el tema de la calidad en estos aspectos de la evaluación y pues muy a propósito de los temas de los procesos de acreditación y demás. Sí, de hecho, lo decías en referencia del documento de la UNESCO de aspectos de la calidad de la evaluación, y nosotros en el análisis que hicimos con los profesores, sin el ánimo de devolverme tanto, precisamente en el aspecto 3 y 4, hablábamos que la necesidad de medir se debe precisamente a medir la calidad del proceso formativo,
por un lado, y que además de eso es necesario evidenciar las habilidades de los estudiantes, o sea, cómo las han desarrollado. En esos temas concretos de la calidad, aunque uno de alguna manera tiene claro que está implícita, ¿ustedes van a precisar algo al respecto o ampliar? Pues digamos que a nivel de la calidad va de la mano también con ese modelo institucional al que se compromete una universidad o una escuela o un país con validar a través de sus procesos educativos. Si me permites decirlo ahora, para ese tipo de discusiones entran lo que son las evaluaciones estandarizadas o, digamos, los mínimos a través de los lineamientos curriculares, tanto a nivel de la educación básica como superior. Y es ahí donde entra el profesor y, digamos, toda una institución a plantear un diseño curricular que atienda también a lo que hay adentro de la universidad, lo que se está esperando, a esos mínimos, pero también a lo que está por fuera, porque a nivel institucional también nosotros esperamos que lo que nosotros estamos haciendo frente a unos paradigmas, frente a unos parámetros externos, también estemos dando cuenta. Tal vez en la parte de las herramientas o en las discusiones que vayamos adelantando, podamos profundizar en ese aspecto, pero yo, si me lo permite, profesor, me atrevería a decirle que la calidad es un aspecto que se ha venido estandarizando a nivel de instituciones y que nosotros como profesores tenemos que estar muy informados sobre qué nos están pidiendo también desde afuera. Como país y como instituciones, todo el tiempo nos estamos confrontando con estándares internacionales, por ejemplo. Y esa es una forma también en la que nosotros como sistema educativo nos evaluamos. Y es lo que nos permite, entre otras cosas, desde el punto de vista de los estudiantes, elegir una institución o valorar el trabajo que una institución hace frente a un objeto de conocimiento, que a nivel de mercado pues tiene todo que ver. Yo como estudiante voy a esperar que mi universidad o estar en una universidad que a mí me permita moverme en un mercado laboral cada vez mejor, con unos estándares más altos. Yo quisiera comentar algo también, digo Alejandro, sí, señor. Y tal vez lo que acabas de comentar para reforzarlo, porque me parece de vital importancia. Uno, para que podamos hacer una evaluación, una buena evaluación, necesitamos planear muy bien. Y en esa planeación y ese inicio de evaluación debemos determinar lo que acabas de mencionar, que son esas competencias del contexto, las competencias. ¿Qué está pidiendo el sector? ¿Qué está pidiendo el país? ¿Qué está pidiendo la región? Si yo sé establecer unas competencias claras, unas competencias de contexto, voy a tener éxito en mi proceso formativo. Me parece de la mayor importancia el establecer esas competencias, por ende, de acuerdo al contexto, a los sectores, a los análisis sectoriales y al mercado en general. Mil gracias. De acuerdo, profesor Oscar. Muchísimas gracias. Y es totalmente claro, nosotros no podemos ser indiferentes frente a la realidad que está viviendo el mundo y la forma en la que están evolucionando los mercados, las empresas. Digamos que frente a las carreras que ustedes orientan, todos nosotros tenemos que tener muy claro para dónde van los estudiantes. Hay una reflexión que hacemos en CEIPA bastante importante, y es que nosotros en programas de administración estamos formando estudiantes para empresas o carreras o trabajos que todavía no existen, o para resolver problemas que aún no existen. Entonces, ¿cuál es la capacidad que nosotros como institución y como sistema educativo tenemos de llevar a esos estudiantes a través de procesos de pensamiento crítico, solución de problemas, análisis de escenarios, análisis del entorno, prospectiva? Los podemos llevar a que realmente cuando lleguen a ese momento sepan cómo tomar una postura activa y no dejarse vencer de esas problemáticas. Y hay más reflexiones al respecto. Hay una crítica que nosotros les estamos enseñando en una escuela, ¿cómo es? A estudiantes del siglo XXI,
en escuelas del siglo XX, conceptos del siglo XIX. Y nosotros tenemos que movernos, digamos, estar a la vanguardia y estar siempre como lo estamos haciendo ahora. O sea, nosotros tenemos que estar un paso adelante porque esto no nos está dando espera. Lo estamos viviendo ahora. Nos está tocando como sistema educativo y como humanidad aprender de cero muchas cosas y como lo hemos mencionado, generar esa confianza en los estudiantes. Digamos que nosotros acá y con las unidades didácticas que creamos, como colegas nos confrontamos, nos evaluamos. Pero ¿qué capacidad de improvisación tiene usted cuando aprende su cámara y tiene 40 estudiantes al frente? Frente a unas disposiciones institucionales y el punto de vista del estudiante que tiene todo que ver. Entonces, no sé si tienen mis colegas profesores del CEIPA algún comentario más. Ellos han estado muy activos acá con ustedes, colegas. Si hay alguna indicación respecto a las actividades que siguen. No, Carlos, Diego, profesor, muchas gracias. Sí. todo muy claro, Diego, muy específica la exposición sobre todos estos elementos tan importantes de la evaluación, tan complejos y que por supuesto estas tecnologías nos abren también un espectro más amplio, ¿no? Y nos cambian también la dimensión. Sobre todo el tema de la autoevaluación, ¿no? Que el estudiante dentro de su mismo proceso debe empezar a generar unas competencias o lo que llamamos metacompetencias, sobre todo en el aprendizaje, y que él mismo se esté evaluando y esté midiendo el cumplimiento de los logros que se ha propuesto en su mismo proceso de aprendizaje. Así es, profesor León. Realmente nosotros como profesores aquí, lo mencionaba, creo que era el profesor Gustavo al principio, decía, tenemos que aprender sobre la marcha y estamos asustados y los estudiantes también. Nosotros tenemos que ser bastante críticos con eso y despojarnos de algunos, no sé, algunos temores y tirarnos al ruedo y aprovechar estas iniciativas que sus instituciones tienen para que el conocimiento se esté construyendo de manera colectiva con personas que tal vez tengan uno o dos aspectos que quieran compartir, una experiencia un poco mayor a la que se tiene en algunos aspectos, pero aquí todo está por hacerse y por aprender. Nosotros, como institución, como CEIPA, hemos llevado una formación virtual blended para nuestros estudiantes desde hace varios años y todavía nosotros tenemos mucho que reflexionar y aprender sobre esas formas de evaluar, de planear. Nosotros todavía buscamos mucho las herramientas, nos confrontamos todo el tiempo frente a lo que hacemos y lo que los estudiantes nos evalúan. Y ustedes, que son en este momento nuestros colegas que estamos aprendiendo juntos, tienen todo que enseñarnos también frente a sus contextos y a sus objetos de conocimiento. Así es, profesor, no podemos dar papaya, es que no tenemos margen de error. Los tiempos apremian, no sabemos qué vamos a hacer, como humanidad no sabemos esto cuánto va a durar, pero mínimamente que nos coja esto lo más preparados posible. No sé si algún profesor tiene algún comentario. Diego, solamente pues darle las gracias a todos, recordarles que está abierto entonces el debate para que monten la primera entrega. No lo podemos dejar abierto infinitamente porque tenemos que cumplir tiempos y tal, entonces hasta el domingo, los que lleguen hasta el domingo y ahí cerramos esa actividad, ¿listo? De acuerdo. ¿Algún comentario más de Jonathan, Cristian, algún colega? Todo excelente. No, Diego. Muy hermano. Adelante. Perfecto, todo, sí. Diego, muchísimas gracias. Sí, bueno, a ustedes, colegas, entonces vamos cerrando. Les agradecemos que nuevamente participen. Nuestro próximo encuentro, Pacho, es dentro de... El lunes 4. El lunes 4 de mayo. 4 de mayo. Dentro de 8 días es festivo, ¿no? Es festivo. Sí, aunque no parezca. Eso. Bueno, colegas, Muchas muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo buen para fin de todos. semana. Bendiciones. Gracias. Excelente. Y gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Tú me dijiste, ¿tienes tú como